Queridos amigos, para todos vosotros, una nueva edición de Chispa y Muelle. Al conocimiento a través del desconocimiento. Esta gran aventura mediática, esta gran aventura del ser humano, en la madrugada de los miércoles, aquí en nuestra Rosa de los Vientos, con el gran editor Pepín Tré, un hombre ya acosado por los fans, con diferentes clubes de seguidores. ¿Qué tal, Pepín? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Y cómo se llama la mujer de David Beckham, por Dios? Lucía, me parece. Lucía Echeverría. Lucía Echeverría, eso es, o Bruckner. De segundo Bruckner. Lucía Echeverría Bruckner, efectivamente. Pues va a ser de la Virgen María. Me parece. Eso es. Trabajaba en la fábrica de relojes en Omega, creo. Ah, Lucía, ahora sí. ¿Cuánto sabes, Pepín? Estás saltando de todo, ¿eh? Sí, la actualidad me puede. Lucía Bruckner, de la fábrica de relojes Omega, sí señor. Sí señor, va a ser de Virgen María, Kiliminov, que es esta cosita pequeñita, ¿verdad?, tan mona, que viene de usted a hacer de Angelito. Kiliminov, ¿qué era el que hacía el cocodrilo dandy? El cocodrilo dandy, eso es. Y luego del Niño Jesús, pues, claro, que hay diferentes ofertas, ¿no? Pues, Sí, no, el Niño Jesús estará muy solicitado, me imagino, ¿no? Supongo. Sí, yo por lo que he leído también la noticia, se hablaba de Elton John, pero Elton John no sé si está claro, porque parece ser que no. Bueno, pues hombre, está un poquito rollizo, parece ser, y rubicundo, efectivamente. Y parece ser que el niño Dios, pues cuando nació pesaba muy poquitín. Sí. Era escaso. Era un niño escaso, luego ya sí desarrollóse y desarrolló conocimiento, pero parece ser que en el nacimiento fue lo justito. Exacto, mira, aquí tengo la noticia, los 3 Reyes Magos, uno de ellos George Bush, sí, otro Tony Blair. Qué bien. Uy, pues el tercero no me lo digas, ¿eh? El tercero, pues estamos recabando información. Uy, el tercero, me lo temo. El tercero, vamos a George Bush, Tony Blair, y el tercero, el príncipe de Inglaterra. Es el príncipe. Me había atrevido otra cosa. El príncipe, el consorte. El príncipe consorte. El que se casó con la reina de Inglaterra. Pero Felipe. Felipe de Edimburgo. Ya. Claro, uno puede pensar, George Bush, Tony Blair, el siguiente será... Sí, yo estaba, fíjate, Ansa. Las uñas, sí. Pero no, o sea... No, al final es el príncipe Felipe de Edimburgo. Pero este hombre ¿qué tiene como su esposa? ¿Tiene cuántos tiene la mujer? 160 y tantos. Son 163 años. 163 años. Y él andará, pues supongo, por la misma edad, porque terminaron primaria, ahora terminaron juntos. Lo terminaron juntos, sí. Estarán por ahí. Por ahí. Pues estará pues claro, habrá que hacer eso rapidito, ¿no? Sí, hay que hacer sobre todo, pues claro, por toda la figuración, ¿no? ¿Y el Belén que lo montan durante 15 o 20 días? ¿Tiene que estar allí? Años. Años. Que ya lo dejan ahí perenne. Ya. Qué bien. ¿Y esto dónde se va a hacer? Esto en Londres. En Londres. Ya. Qué maravilla, ¿verdad? Pues sí. A mí me gustaría también ser figurita de Belén. Bueno, pero hombre, depende del puesto. Has puesto un poco el dedo en la llaga, porque precisamente de eso quería yo hablar, hablando de figuritas, precisamente porque vamos, te digo con tu permiso, por supuesto, sí. Sin menoscabo. Yo quería hablar hoy, yo no, Chispa y Muelle, es la publicación. Es la publicación. El ente, exactamente. Que intenta por todos los medios llevar ese conocimiento o desconocimiento, que al fin y al cabo sabemos que es lo mismo. Es esa pescadilla que se muerde el rabo. Que se muerde el rabo, exactamente. Bueno, o el rabo que muerde las fauces. Las fauces. Exactamente. Ese rabo que muerde las fauces de todo volátil, o ya sea metaloide o mineral, o incluso pescadilla. Entonces... Los guerreros del Siam. Esto es un enigma de la humanidad. Hombre, ahora ya se está empezando a saber algo. Yo he estado, la verdad es que he estado visitándolo. De todas maneras hay disparidad de criterios. Yo he visto que hay una cierta desinformación sobre esto. Hay unos 5.000 guerreros, ¿no? A mí primero me dijeron que había 8.000, luego van bajando, dicen que puede que sean menos, que sean 5.000, y yo concretamente he contado 14, con lo cual a mí las cifras no me casan. ¿Pero estás diciendo, Pepín, que somos víctimas de una conspiración? No, quizás no sea una conspiración, pero sí que la información como tal no está transmitida de una manera fehaciente. O sea, que son 14 en origen. Pueden ser vamos a ver, es que al fin y al cabo te da un poquito lo mismo.
O sea, hay una cuestión en los guerreros que luego averiguaremos que no son tal. No. Se parecen muchísimo. O sea... No, pero si dijeron que cada uno era distinto al otro. Es distinto en sentimientos. O sea, y desde luego el comportamiento es distinto totalmente, Sí, totalmente. Sí. Pero sin embargo, el parecido físico es asombroso. Es asombroso. O sea, tú dirías que ves uno y ya has visto a los otros 8.000. Otros 7.900 si es que llegar a ver los 8.000. Pero estos a lo mejor es que se multiplican por espejos. Bueno, y por esporas. Y por esporas. Para los tres tienen esporas y espejos. O sea, que en origen bien pudieran ser 14... Lo que pasa es que luego se fueron multiplicando. Podría ser. Pero de todas maneras, vamos a ir al meollo. Al meandro. Al meandro, exactamente. Parece ser que estos personajes, que por cierto, a mí lo que me llamó la atención es de la tranquilidad. Sí. La tranquilidad que tienen, que para un guerrero sí, no. Para un guerrero, pues te parece que no es lo más apropiado. Son casi estáticos, ¿verdad? Como pasivos. Sí, son pasivos. Hombre, luego son dicharaceros, ¿eh? Porque la verdad es que, hombre, hay también los hay. Yo he podido comprobar, los hay oscos y los hay dicharaceros. Incluso hay más de unos saltimbanqui. Sí. O sea que el guerrero no se entrega así a la primera. No. Hay que coger confianza con él. Sí, hay que estarse rato. Yo desde luego recomiendo para aquellos que vayan a ver la exposición, yo les aconsejaría, vamos, que, hombre, pueden hacer una primera pasada. No, ellos que hagan lo que quieran. Bueno, que hagan lo que quieran, efectivamente, porque esto es un programa que desde luego defiende siempre la libertad de criterio, efectivamente. Eso, si tú vas a ver al guerrero, tú te quedas por allí. Pero... Exactamente, tú puedes estar o dentro o fuera, como quieras. Eso ya es una cuestión personal, de criterio. Que tú quieres entrar, entras. Que quieres verlos desde fuera, puedes verlos desde fuera. Que puedes mandar a los niños con que se cuelen, incluso, quiero decir, que no paguen entrada. También. Pues podría ser. No deben, pero... Bueno, deben, pero no pueden. O sea, deberían, pero no pueden. Sí. No pueden. Entonces ahí se crea una diáspora. Pero fuera, ¿eh? La famosa diáspora de Xi'an. La diáspora de Xi'an. Entonces parece ser... Vamos a ver, si esto lo dejamos centradito. Son mandingas. El origen de estos personajes es una escisión de una tribu mandinga. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de final de siglo y principio del siguiente. Entonces esta tribu, la tribu de los mandingas, tienen un rasgo que les caracteriza. Sí. Y es que son, básicamente, contratistas de obras públicas. Ellos son de lo mejor que hay en ese sector. O sea, ellos cuando son contratados hacen un trabajo impecable. Impecable. O sea, ahí no se puede... Grandes trabajos de los mandingas, por ejemplo, las pirámides. Los mandingas hicieron... Las pirámides, no, ellos lo que pasa es que hicieron apoyaron el proyecto. Y es más, presupuestaron. Pero no hubo un acuerdo. O sea, ellos en las cifras son extraordinarias. Sí. Porque saben ajustarse en el tiempo también. Porque precisamente las pirámides es un problema de tiempo. O sea, al firmar el contrato de obra, dijeron, claro, lógicamente los faraones, al saber que tienen una vida limitada, dijeron, ¿en qué tiempo podemos...? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿De qué tiempo estamos hablando? Entonces los mandingas dijeron, pero hombre, esto tal y como usted lo quiere, ¿en qué acabado lo quiere? Dice, en principio, acabado, me da un poquito lo mismo. O sea, yo quiero que el interior quede bien, quede pulidito, que el material sea de primera. Lacadito, bien. Sí, bien. Y la verdad es que esta gente es muy meticulosa, son muy puntillosos en su trabajo. Sí. Y el acabado es perfecto. Tienen que sanear. Ellos lo que hacen es siempre que antes sanean. Siempre se comentó, Pepín, que los mandingas no llegaron a cabo alguna pirámide por el problema del estucado, ¿no? Que no se ponían de acuerdo en el presupuesto. Y el color. En el color sobre todo. Porque había faraones que tenían un criterio, pues quizá más merengue, podemos decir, merengue en el sentido... tenían un gusto más cursi. El mandinga es recio. Es recio, efectivamente. Es una tribu que vive de una manera natural. Lógicamente vive siempre suspendida. Ellos nunca tocan el suelo. No. Ellos viven en palacitos. Ellos en sí mismos son parásitos a través de sus uñas. Ellos se dejan las uñas de los pies larguísimas, muy largas. Y ya se dejan caer. Sí, entonces lo que hacen es que van en suspensión, o sea, utilizan una especie de ballesta o ballestón en lo que llaman uñarraca, que es lo que se llama uñarraca de mandinga. En mandinga. Entonces ellos lo que hacen, eso les ayuda, por supuesto, en el transporte, porque pueden hacer esa suspensión, les evita un cansancio. Ellos pueden recorrer el
pueblo mandinga recorre 6 veces, da la vuelta al planeta semanalmente. Y lo hacen voluntariamente. Sí, porque el pueblo se desplaza al unísono. Sí, al unísono, siempre. Van cantando la misma canción. Siempre todos. Siempre les oyes oír. Es que es una especie de melopea. De melopea. Es como una melopea, y entonces ellos lo hacen girar. O sea, ellos no se expresan. No se expresan. No lo expresan. Ellos, eso es una especie de, digamos, batiburrillo. Es una voz interior. Exactamente. Una voz interior. No es una, son 6.000 y pico. Por eso esa confusión de que son 6.000 y pico voces. Son polifónicos. Los mandingas son polifónicos. Son las grandes voces. Las grandes voces. Simultáneamente ellos pueden emitir, o más que nada imaginar, 6.000 voces por centímetro cuadrado. ¿Y cómo recibieron el encargo de crear a los guerreros de Siam? Pues no, ellos no crearon. Lo que pasa es que los mandingas lo que fueron allí es a contratar lo de la Gran Muralla. O sea, les hablaron que estaba en la dinastía Ming, estaba la Ming y la Mong. Los Mong eran más tacaños. Monje, cuando le presentaron el presupuesto, dijo: bueno, esto no va a ninguna parte. Así no hacemos muralla ni nada. Así no hacemos muralla. A esto habrá que recortar, habrá que ver un poquito de dónde lo hacemos. Entonces los mandingas, como digo, precisos en su presupuesto, dijeron: bueno, pues se puede quitar, se puede... A ver si vamos a tener aquí lo mismo que con las pirámides. Sí, efectivamente. Claro, porque, hombre, menos mal que ahí el carácter oriental es distinto. Sí. El tiempo, quiero decir, casi será... Es que voy a decir una... Sí, ya. por el carácter oriental. El carácter oriental. El carácter oriental. Claro, el emperador está ahí sentado, ¿verdad? Les da un poquito lo mismo. Sí. Les dice: esto va a durar 6.000 años. Bien, pues me parece bien. Aquí tenemos, me parece bien. en contraposición a la impaciencia de los faraones. Efectivamente. Oriente y Occidente, además, en eso se ha caracterizado siempre por esa diferencia. Bueno, y se ven los relojes. O sea, cuando la marca Piaget lanzó los relojes para Oriente, no tenían 12 horas. ¿No? No. O sea, tú cualquier reloj oriental que tú puedas ver tiene 426 horas al día. Entonces eso lo hacen de manera que el tiempo lo miden de una forma totalmente distinta. Y además lo miden en distintas gradaciones. O sea, no va tú nunca verás en un reloj oriental con 18 grados, por ejemplo, a vapor. Eso no lo dicen nunca. Eso está muy mal visto. Muy mal visto. Porque es la impaciencia que denota la materialidad. El hombre cuando se aferra a la materia tiene impaciencia. Le crea una especie de ansiedad, que eso hace que la molécula, la que tenemos aquí en la muñeca, la que hace el giro, la que permite el giro de la muñeca, la molécula rotor. Entonces esa, cuando le pones un reloj con menos horas, lo que hace es que se constriñe, se decelera. Sí, y le salen unas púas y entonces te arranca toda la vena, la aorta y todo. Y es un drama. Sí, eso no, que no lo consiente un emperador. Es un emperador chino, no lo consiente para su pueblo. Claro, por eso el emperador contrató alegremente, ¿no?, a los mandingas. Mong no, pero Ming sí. Ming dijo: sí, pues sí me interesa esta obra. Entonces, poneos. Exactamente, y se pusieron. Entonces se pusieron a sus labores y resultó que es que siempre aparece el mismo. Bajó de nuevo el arcángel San Gabriel otra vez tocando la trompeta, y la toca estupenda. El trabajo que ha tenido este hombre, ¿verdad? Siempre aparece en los momentos más insospechados, además. Ímprobo. Sí. Y entonces, claro, pues como la toca, o sea, que bien, desde luego en eso estamos de acuerdo, en que bien es bastante bueno tocando la trompeta, lo es. Vemos el salmo del cielo. Sí, el Gillespie, porque tiene casi los mismos mofletes, además el alcance. Por eso siempre se ha dicho lo que los ángeles y los ángeles son mofletudos. Y es precisamente por ese reflejo que tienen de Dizzy Gillespie o Gillespie, que llevaba a la familia toda ahí metida en su fauce. ¿Y cómo surgen las primeras figuras? Las figuras no surgen, son ellos mismos que se cristalizan. ¿Ah, ellos mismos? Sí, ellos tienen la capacidad de quedarse quietos, si quieren, pueden quedarse quietos. Es como la estatua de sal de Lincoln. Lincoln cuando fue presidente. Él cuando fue presidente de Estados Unidos... Se hizo una estatua de sal. Se hizo una estatua de sal para que la pudieran poner en los dólares, en los billetes, porque él dijo que tenía cosas que hacer. Claro, lógicamente no podía estar siempre pegado a un dólar. Claro, entonces, y siempre posando, porque por entonces hacían los billetes 1 a 1. 1 a 1, y se siguen haciendo, Lo que pasa es que ahora tienen mucha más gente trabajando. Claro. Pero para eso está la NASA. La NASA tiene una tornillería, o sea, eso se hace a tornillo. El dólar se atornilla en las 4 esquinas, va atornillado, va con alcayata.
se pone alcayata y entonces luego con un imán se pasa 6 veces por la policromía. Entonces, con 6 pasadas con las alcayatas y esos 6 empleados, ya sale un dólar. Sale $1. Y menos de una hora. Pero esto, claro, esto en el siglo XIX no era posible. No era posible. Entonces era el presidente posando todo el día para hacer los dólares. Entonces Lincoln puso a su mujer en sal, en salmuera, lo que se llamaba. De salmuera, sí. Sí, que es como los arenques. Los arenques. O sea, quiero decir, no es con esto hacer un símil de Josefina Lincoln con un arenque. Pero sí utilizaron el mismo sistema, porque era el sistema industrial, era el sistema que se utilizaba siempre. O sea, si querías una cierta solidez, galvanizabas. Y si no, ponías en salmuera. Entonces, había parte. Fíjate, esto es curioso, porque Nelson, el almirante Nelson, perdió la batalla de los Cimenijos de San Luis precisamente por eso, por poner en salmuera a más de uno. A más de una, en concreto a 100.000, ¿no? Sí, a los 100.000. A los 100.000 hijos. Que eran también muy parecidos. Parecían muchísimo a los guerreros. Yo por eso pensaba que a lo mejor eran hermanos. Digo, bueno, pues estos guerreros deben ser hermanos, ¿no? Porque el parecido es asombroso. Bueno, ¿y qué me dices del armamento que muestran los guerreros de Siam? Ellos llevan, a mí lo que más me gustó de los guerreros es el carácter. El carácter. Porque son parlanchines, son pues dicharacheros. O sea, es que son... ¿Casquivanos? Sí, algunos sí lo es. Sí lo es. Entonces yo, la verdad es que pude hablar hablé con bastantes, ¿no? Pero bueno, sobre todo el más comunicativo fue Chimpón, el del final. ¿Y en qué idioma, Pepín? Es interesantísimo. Es todo por santo y seña. O sea, o te hablan en santo o te hablan en seña. Tú tienes que saber los 2 idiomas, lógicamente. Si solamente sabes santo o solamente sabes seña, te pierdes cosas. ¿Y qué misterios te desveló de su época? Bueno, me desveló sobre todo lo que es esa longitud de onda que ellos han conseguido derramar sobre sus fluidos y a sus vecinos por su profesión. La impregnación cultural. La impregnación, exactamente. O sea, ellos la cultura la transmiten por impregnación. O sea, hacen unos moldes y entonces lo que hacen es meter la cultura en forma de pato. La meten son como los niños con los cubitos solares, con los moldes. Se hace como la arena. O sea, es natural, es que su vida es natural. Y van transmitiendo de esa manera. Sí, van transmitiendo, meten hacen cultura, la dividen en 3 grupos, cultura 1, cultura 2 y cultura 3. Entonces la una la meten en un molde de pato. La cultura 2 es ya más de castillo. Es castillo pequeño, castillo no murciano, sino pequeño, desde que es más diminuto. Y luego ya la cultura 3 que va en un bicéfalo. Y entonces con eso ya pues son capaces de transmitir su conocimiento a cualquier parte del planeta. Y entonces yo la verdad es que cuando les he podido pues ver y hablar y ver cómo se manifiestan. ¿Cómo se manifiestan en su lenguaje personal? En su lenguaje corporal. O sea, que una mirada ya es decirlo todo, ¿no? Lo dicen algo, dicen poco, pero a la vez lo dicen todo, efectivamente. Pues también porque no tienen, o sea, tienen que decir lo justo. Ellos no pueden decir por decir. Son austeros en la palabra. Sí, son papiroflexicos. Ellos son papiroflexicos. Son lacónicos. Sí, lacónicos. Y ya te digo, papiroflexicos, que no sé si lo he dicho. Sí, lo había dicho, la verdad. Sí, que son papiroflexicos. Entonces están hechos en DIN A4. Entonces están todos, hay 6 de ellos están hechos con holandesa. Que se escapan un poco a la medida. Sí, porque es que lógicamente cuando te tienes que meter en obras públicas, tú no sabes con lo que te vas a encontrar. Entonces necesitan, pues, gente que tenga, pues que tiene que tener una disposición, tiene que tener una morfología, tiene que tener un carácter, tiene que tener una fibrosidad y tiene que tener un entendimiento. Me estás contando eso y se me pone la carne de gallina, Es que parece que tienen vida propia, Sí, a mí. Bueno, yo estoy con carne de gallina desde que estuve a verlos, que hace ya 6 semanas. Estoy teniendo problemas con la familia, por eso, me dicen, ¿cómo que te ha cambiado el aspecto? Pareces un pollo. Un palmito, me llaman palmito. Palmito se llama. Y eso que las gallinas, pues las palmas las tienen las tienen bien. Sí, un poquito separadas a lo mejor, ¿no? Bueno, algunas. Hay la palma, precisamente la gallina de Guinea, lo que se llama la gallina, que es uno de de los animales que para los mandingas son emblemáticos. Ellos los ponen en sus escudos. Allá donde van con sus gallinas. De Guinea. O sea, las llevan a Guinea. De donde sean, ellos cogen las gallinas de donde están, como son itinerantes, porque ahora lo que guerreros decían son nómadas. Son nómadas. Sí, son nómadas. Después de ser papiroflexicos, se han hecho nómadas. Por eso itineran. Lo que hacen es itinerar.
Entonces están aquí, o están allí, o están aquí, o allí. ¿Y cómo, así entre tú y yo, Sí, sí. ¿cómo itineran, con confianza, ¿cómo itineran con las guerreras? Decía. Guerreras es que en este viaje parece ser que no gustaba la idea. ¿Pero qué quiere decir eso, Pepín, que no hay...? Sí, no hay, o sea, hombre, ellos tienen relación, pero la relación... con la armadura. Para ellos es... bueno, armadura no llevan, ellos llevan una falda, base, en organza. Y luego llevan a juego un corpiño de estos en cuero con unos pliegues asimétricos y llevan unos complementos que son cuchillería de esta de Albacete. Entonces queda lustrosísimo, la verdad es que queda con un lustre y con un empaque, pero ellos sin embargo ellos solamente se tienen relación con Portugal. Con Portugal. ¿Y cómo es la ingesta? La ingesta es normal, o sea, la ingesta es normal, es como la cultura, ingesta 1, ingesta 2, ingesta 3. O sea, que ingieren lo que... Sí, ingieren todo lo que los demás no quieren. Lo que se llama menester. Sí. Son muy atrevidos, además, en eso sí se nota que son guerreros, porque son atrevidos, o sea, tan pronto son en ese sentido, como no. Como lo contrario. Bueno, pues hemos averiguado por fin la clave de los guerreros de Siam, construidos en origen por los mandingas. Hay más que hablar. De hecho, son mandingas. Sí, son mandingas. Bueno, y son negros. ¿Eh? Son negros. O sea, los guerreros de Siam son negros. Son ¿A poco que te fijes? Como Edison. Si son reproducciones de Edison. Prácticamente se puede considerar que entre Edison y los mandingas no hay diferencia. O sea, confirmado entonces que eran los Madelman de la época. En cierto modo sí, efectivamente. Sí, tú lo has puesto el dedo en la llaga. Sí. Bueno, pues ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego, por favor, que nadie se pierda Chispa y Muelle, porque vamos a hablar del origen mitológico del lingolo. ¡Qué gran animal! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos instalados en la consternación después de haber averiguado las cosas tremendas que rodearon a los guerreros de Siam. ¿Cómo sufrieron esos hombres, verdad? Sí. ¿Cómo sufrieron hasta que los lograron meter en el molde? Efectivamente, y bueno, y hasta que ellos han conseguido tener una identidad propia. Sí. Porque ten en cuenta que ellos estaban un poco a expensas de lo que pudiera dictar el Senado. El Senado tenía... El Senado Ming. El Senado Ming, naturalmente, tenía la facultad de poder hacerles que fueran o no fueran. Entonces, claro, ellos querían ser, pero el Senado decía, pues podéis ser o incluso a lo mejor no sois. Y entonces, claro, cuando ellos oían semejante sentencia, pues se alborotaban. Entonces les salen unas... Quizá por eso venga el mito de los guerreros, porque ellos no llegaron a guerrear nunca, entre otras cosas porque se quedaron sordos por la trompeta del arcángel, entonces claro, no oían nunca al enemigo, y eso para un guerrero es una desventaja manifiesta. Eso inmoviliza. Sí, es que te cohíbe, te coarta. Entonces ellos lógicamente lo que hicieron fue meterse bajo tierra. Ellos llegaron a el magma lo tienen ellos como digamos como su materia prima, como esencia. Sí, es como el Chanel número 5. O sea, son magmáticos. Son magmáticos. Y se les puede incluso considerar, fíjate, que son físicos y metafísicos. O sea, pertenecen a la fisicidad y a la metafisicidad. Tan pronto son fisicidad como... Son metafisicidad. Sí, eso sí. Hombre, se nota por las chispas, porque ellos cuando... lógicamente... Hay roce. Efectivamente. La diferencia que hay entre la fisicidad y la metafisicidad es el chisporroteo. La fricción. Que técnicamente se llama, exactamente, fricción o chisporroteo. Que es lo mismo. Eso ya lo dijo Bauer. Entonces, cuando Bauer aplicaba el chisporroteo en el interior, porque no es lo mismo el chisporroteo, lógicamente, si tú estás en un medio en el que hay una gradación de oxígeno X, la que sea X, que eso me da lo mismo. A mí el oxígeno me da lo mismo. Es despreciable. Es despreciable, efectivamente. Yo me quedo con el hidrógeno. Entonces, eso cada uno tiene sus gustos. Yo el oxígeno, yo lo quitaba. Yo prescindía de él. Un poco como dijo Werner. Entonces, él ya lo dijo. Dices, si se utiliza el oxígeno a más de 6 atmósferas por milímetro,
cúbico, eso puede detonar en tu ánimo. Y entonces, claro, lógicamente los guerreros lo que pasa es que están carentes, digamos, de sentimientos. O sea, al no tener, cuando el oxígeno lo presiona de tal manera, quiero decir, lo aprisionas, lo que llamaba Werner, lo morterizas, que es meterlo en el almirez, y entonces el oxígeno, las moléculas las fragmentas a base de pulsión. O sea, una pulsión con el... Chaca. Sí, lo que se llamaba aquí machacar. Lo que se llamaba machacar. Que Werner lo utiliza de otra manera. Sí. Porque lo utilizaba en el laboratorio, él lo hacía con... Exactamente, pues ahí los mandingas utilizaron el almirez de una forma tan idónea, que al verter el contenido del almirez sobre el guerrero... salía su cultura. La cultura. Salía su cultura en forma de pato, que es lo que por eso un poquito por lo que recuerdan algunos, bueno, pato o castillo. Castillo murciano o bicéfalo. Entonces los bicéfalos aquí no han traído bicéfalos, porque parece ser que tienen un precio diferente, ellos trabajan en distintas condiciones. Sí. Entonces cuando son trabajos aquí tenían un problema de parece ser, hay algunos de ellos que cuando se enteraron el sitio en el que se iba a estar la exposición, pues tenían cierto reparo, sí. Porque tienen hay más de 4.000 y pico son reumáticos. Entonces, claro, dijeron, en un tipo de exposición como esta, que puede haber un cierto pozo húmedo, un humus, lo que se llama humus. Si hay humus, entonces esta gente no solo se deteriora, sino que se aflige. Se descompone, efectivamente. Y entonces cobran muchísimo más. Ming tiene una comisión de más del 6% por guerrero. Y por centímetro cuadrado. Bueno, pues esto es lo que hay que decir sobre los guerreros de Siam, y ya se ha dicho. Quedarán flegos. Bueno, ya iremos desgranando. Eso es, ya iremos desgranando, desubando también, ¿no? Sí, también podemos hacerlo, lo que tú prefieras. Eso ya te lo dejo a tu elección. Sí, pero hay que utilizar unos minutillos, para hablar del língolo. Hombre. Ese gran animal mitológico. Es fantástico. Es que además viene al hilo, precisamente. Inserto en los rancios cánones de la criptozoología, ¿verdad? Sí. Perdona, dímelo otra vez, a ver un momentito. Inserto en los rancios cánones de la criptozoología. Ahora ya sí te he pillado. Sí, ya el língolo. Sí. ¿Cuántas veces habremos soñado con encontrar un língolo? Pues bueno, yo ya de niño, yo intuí ese animal y lo vi había una preciosísima novela de aventuras que había escrito Pirandello, que se llamaba Bajo el volcán. Luego le copió el nombre Michael Orley, pero bueno. El título era el mismo, pero no tenía nada que ver la forma en que trataban el volcán. Era otra cosa. Era un volcán aerostático, de estos que, como el Zeppelin. Un volcán que era capaz de elevarse. Itinerar. Sí, itinerar. Entonces podía sobrevolar. Entonces, concretamente en esta novela, es cuando surge, cuando yo escucho. En la novela aparecía como Metoneque, que es el mismo, es un seudónimo, que utiliza el língolo o lingolo, que de las dos maneras es correcto. Lingolo. Y también se le conoce como Metoneque. Entonces esto, y precisamente digo que viene al hilo porque los mandingas lo utilizan como su animal de transporte y carga. Es un animal prodigioso. Es un animal que lleva... tiene la mitad del propio animal es nécora y la otra mitad es barbitúrico. Es barbitúrico y redoxón. Entonces lo lleva todo junto. O sea, que es un animal completísimo. Es un animal muy completo. Sí, hombre, si se le confundió con el ferrocarril durante muchos años, cuando hablaban del chemin de fer, estaban hablando del Metoneque, sin saberlo, sin conocerlo, hasta que ya el marqués de Batislav fue el que lo aclaró. Dijo, no. El chemin de fer es una cosa, lo mismo que la Tour Eiffel es también otra cosa, y por ejemplo el canal de Suez es otra cosa distinta. ¿No? Son tres cosas. Por supuesto que hay cosas en la vida, en el mundo hay infinidad, incluso se ha llegado a decirte cosas distintas, pero que puedan corresponderse. Unas sí se corresponden, otras no se corresponden. El canal de Suez tiene alguna correspondencia con Metoneque tiene correspondencia con Metoneque y con Plaza Castilla también. Claro, el nuevo ministerio. Nuevo ministerio. Pero por favor, es verdad, no confundir el canal de Suez con la Torre Eiffel. Naturalmente, es que la gente tiende a ver enseguida a meterlo todo en el mismo saco. Mezcla todo, claro, y no hay por qué. Cada cosa tiene sus características, tiene sus cosas, y luego además que nos va a hacer esa variedad, nos va a hacer disfrutar mucho más. Porque si todo estuviera en el mismo saco, pues tú visitabas ese saco y lo habrías visto todo. De esta manera no, te queda esa posibilidad de ir en un estado de semiflotación y ampliar
amplías, naturalmente, claro que sí. ¿Y el língolo, entonces, cuál es su principal virtud? Virtudes no tiene, virtudes, este animal virtudes no tiene, no está concebido para tener virtudes. Sí. Tiene características. Características. Sí, características tiene, pero virtudes como tal no se le ha visto ninguna. Pues vamos a entrar en la idiosincrasia. Eso sí. Idiosincrasia. Eso sí tiene, sí, la idiosincrasia. Sí, idiosincrasia tiene bastante, porque se la dio precisamente digamos un poco el tótem de los mandingas, que era Rusco, se llamaba el dios Rusco. El dios Rusco. Entonces tiene también lo representan de una manera animalesca, porque es un saurio que tiene pies de princesa y luego la cola es de ratón. Entonces, este animal... Los mandingas veneran a Rusco, ¿eh? Sí, lo llevan grabado en las nalgas. Es una manera también de distinguir al mandinga, por ejemplo, de un neoyorquino. De un neoyorquino o de los movembe, que son los... Sí, los movembe también. O sea, tú coges a un mandinga, sí, le das la vuelta, le subes el ese y... Bueno, no hace falta, porque ellos es una tribu que se considera intemperie. Es una tribu libre, con un concepto, por supuesto, totalmente distinto de lo que es el adorno, de lo que es la vestimenta, incluso de la moral. Ellos tienen una moral propia que la llevan intrínseca, la llevan en las fosas nasales. Ellos tienen dos morales, una por fosa. La moral izquierda, de la fosa izquierda, y la moral de la derecha. Lo que hacen es que la complementan, sí, cuando se dejan crecer el pelo, en una especie de canchas o crenchas o crunchas, que lo llaman de las tres maneras, o crinchas, que también lo llaman así en primavera. Eso lo llaman desde marzo a octubre son crinchas. Y luego ya a partir de octubre hasta lo que ellos llaman el invierno. El advenimiento. Sí, el advenimiento del invierno, entonces son cronchas. Y entonces, indistintamente, cuando se dejan crecer las cronchas o las crinchas, pues entonces lo que hacen es que esos filos, esos filamentos, se pueden considerar filamentos o estambres, esos se penetran por las fosas nasales y entonces le cambia la moral. O sea, tienen un sentido de moralidad en un sentido en otro. O sea, es una etnia reversible. Una etnia reversible. Es una etnia reversible. Y con Ruscu siempre grabado en las nalgas. Siempre para no olvidar. Ellos tienen, aparte que llevan una información, que es precisamente por lo que luego el metoneque o también lingolo, de todas maneras es correcto, lo reconocen. Es una manera también de reconocer a ese animal, porque ellos llevan una especie de mapa, no solamente de reconocerle, sino saber qué tipo de pastoreo han de hacer con este precioso animal. ¿Para qué sirve el língolo entonces? ¿Para transporte? ¿Para alimentación? Se utiliza de las dos maneras. Primero lo transportan y luego se lo comen. Entonces lo hacen, y luego también hay veces que son viceversicos. Sí. Porque entonces hay veces que primero se lo comen y luego lo transportan. Luego lo transportan. Lo transportan ya dentro de lo que pertenece la intimidad del mandinga. El mandinga defiende la intimidad absolutamente. Intimidad que para ellos es el estómago. Efectivamente, el esófago. El língolo permanece incrustado en el esófago. En el esófago. Y luego ya sale y entonces es capaz de llevarse las poblaciones, como son nómadas, son, ya te digo, itinerantes, pero entonces lo que hacen es que transportan las poblaciones. Ellos tienen poblaciones enormes. Los mandingas han llegado a tener poblaciones de casi 600.000 habitantes. Y además construyen todo en vertical. ¿Y se desplazan a la vez? Sí, claro. O sea, gracias a los lingolos, que son los que ellos lo llevan. O sea, ellos son, digamos, portaestandartes, dicho de alguna manera, aunque no se corresponda con la realidad, pero lo que hacen es que lo mimetizan. O sea, tú sabes que viene una población mandinga porque los lingolos van al frente. No, al frente no van, nunca. O sea, son pacifistas. Sí, son pacifistas, ellos van siempre, o sea, lo que ellos llaman la retaguardia, la vanguardia de la retaguardia, que es el punto medio. El punto medio. Entonces ellos se sitúan ahí y lo que hacen es que precisamente sirven de frontera. O sea, ellos establecen los territorios de una manera fronteriza. Entonces, donde está el lingolo, ya se sabe, como el mandinga tiene esa doble moral, pues puede ser el de aquí a la derecha es el territorio que pertenecerá a nuestros hijos y a nuestros antepasados. O sea que el lingolo lo que establece es un glacis protector. ¿Perdona? Sí, sí, se puede decir.
una frontera defensiva. Sí, eso es, yo lo decía con otras palabras. Sí, es una frontera, es como cartón de este acanalado. O sea, en cartón acanalado. Entonces lo que hacen es que ponen ahí ponen el cartón acanalado y luego un batiscafo. Entonces, a partir de ahí ya saben que ese territorio es de los mandingas, de la moralidad, pues de la moralidad B. Sí. Y entonces lo hacen todo junto. Ellos lo hacen en común, porque es un pueblo comunitario. ¿Y cuándo se interesa la ciencia por el língolo o língolo? Pues después de la primera comunión. Según científico que toma la primera comunión, lo primero que piensa ya es en el língolo. Efectivamente. Va con... Es una característica. Es que recuerdo estas cosas. Es que es una emoción, ¿verdad? Imagínate todos los científicos vestidos, ¿verdad?, de almirante... acercándose al territorio mandinga, ¿verdad? Sí, eso está pintado precisamente. Eso lo pintó el Bosco. Y la verdad es que fue... Con el breviario, ¿verdad? Sí, con el breviario. Y ha quedado para la posteridad. Efectivamente. Y entonces, esto claro que parece que es jocoso, ¿verdad? Porque lo es, porque tiene una parte jocosa. Hilarante. Sí, es que lo lleva el propio animal. Por eso, claro, virtudes como tal no tiene. Pero sí tiene un gracejo, que es lo que contagia y lo que da que este pueblo sea feliz. El pueblo mandinga es muy feliz. En cuanto ves un metoneque, o língolo, es que esto pasa como con los fiordos noruegos, que es que te ríes porque te tienes que reír. O sea, es algo que es intrínseco, va con la vida, es de venir. ¿Y los lingolos son ordeñados? Bueno, no son ordeñados porque no tienen la posibilidad de serlo, porque tienen la parte que es nécora, la nécora como tal no da, o sea, no es láctea. No es láctea. No. Y luego la parte que tiene de barbitúrico, o sea, va barbitúrico, luego tiene rebosón y luego lleva un poquito de biodramina. Entonces eso lo que hace es que para los desplazamientos largos evita lógicamente ese balanceo que produciría en el pueblo mandinga el que no fueran nómadas, porque lógicamente cuando un pueblo entero, 600.000, 700.000, que se balancean a la vez, eso crea una desazón en el planeta. O sea, el planeta puede perder incluso su eje. Y es lo que está pasando, en cierto modo. Por eso estas exposiciones no conviene moverlas mucho de sitio, porque el eje terráqueo se desplaza. Y entonces crea, lógicamente, una distensión, lo que se llama distensión muscular, un esguince. ¿Y cuál puede ser el futuro del língolo? El lingolo tiene los días, si no ponemos un poquito de interés en esto, tiene los días contados. Tiene los días contados porque ahora mismo, en la actualidad, solamente en el sitio que nosotros les tenemos localizado y lógicamente los mandingas les cuidan, pero claro, solamente lo hacen ellos. Y tenemos ahí me parece que hay 11 millones en el territorio, pero claro, el territorio mandinga es pequeño en proporción al resto del planeta. En el resto del planeta se calcula, tampoco se calcula que habrá unos 1.500, 2.000 millones de animales de este tipo. 2.000 millones de lingolos. 2.000 millones de lingolos. A poquito que no se les preste atención, esto se va de las manos. Es así. Esa es la cruda realidad, ¿verdad? Es así. Bueno, pues hay que decir. Es lo que queríamos denunciar con respecto al língolo. Apenas quedan 2.000 millones de ejemplares en todo el mundo. Si no ponemos... Quizá 3.000, quizá, pero ya a lo mejor estoy siendo generoso. ¿3.000 millones? Sí, 3.000 millones. Sí, la verdad que... Hombre, había estudios que incluso dicen, podrían ser incluso 11.000 millones, pero hombre, a mí ya eso me parece que es un estudio muy poco riguroso. No, yo creo que son muy optimistas. Yo creo que sí, yo creo que es también por intentar evitar, un poquito ponerle esa veladura a esa información para decir, hombre, claro, ya si son 11.000 millones, pues eso posiblemente no esté la situación tan delicada. En cambio, si son 2 o 3.000 millones, pues ya sí que te preocupas. Claro, y es para preocuparse. Sí. Bueno, pues Chispa y Muelle, como siempre, informando, como siempre, divulgando, y nuestros oyentes con un montón de dudas. Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Una pregunta para Pepín Tre. Sí, pues tenemos una de Jorge de Santiago. Hombre. Que dice, ¿qué hay de cierto en el rumor de que Gengis Khan y Chus Lampreave intentaron hace 2 años hacerse los dueños de Microsoft mediante una OPA hostil?
Pues yo he oído algo, la verdad es que he oído algo. Vamos, lo había oído, curiosamente lo había oído de Chus. ¿Algo comentó? Sí, porque lo dijo. Es que ella, hombre, también es por su característica de ella es coleccionista. Sí, ella es coleccionista. le gusta mucho coleccionar. Sí, ella tiene, a Bill Gates lo tiene coleccionado en más de, me parece que tiene 7.000 estampas. Son lo que se llaman estampas. Estampas. Entonces lo tiene en distintas características, en distintas poses, en distintas, con ornamentaciones de todo tipo. Y lo que quería hacer era precisamente cambiar a la hermana de Gengis Khan, cambiarla por 2 de las estampas que tiene de Bill Gates. Y entonces que Bill Gates le diera un calendario que tiene ya del círculo mercantil y entonces poder vendérselo a la NASA. Y ya si la NASA se hace cargo de todo lo que es el programa, ya compra Microsoft. Exactamente, compra Microsoft, no, sino que lo aplica a Microsoft ya a lo que es todo el coleccionismo, vamos. Sí, pues sí que entonces sí tiene razón. Eva, me ha dicho Eva de Valencia. Ponce de Santiago. Exactamente. Sí, Martín Esposito, buenas noches. Buenas noches. Laura Pagador desde Badajoz pregunta: ¿puede interferir la osquedad con la cría de la oruga canora? Es que yo también soy osca. ¿Podría mi osquedad dañar el metabolo de este simpático animalillo? En absoluto. La oruga canora precisamente lo que más valora es la osquedad, porque Timothy Felton, que fue uno de los más grandes criadores de este animal, era un hombre, sí podemos decir que era osco, pero además osco de categoría. Y sin embargo, las orugas canoras, cada vez que perciben la osquedad en un humano, ellas baten tienen las orugas canoras, no olvidemos que tienen 300 patas atrás y 2 delante. Entonces baten las 2 de delante y las 300 patas de atrás las dejan en un silencio absoluto. Y entonces esa es la demostración, un poco la pleitesía que rinde este animal a esa seriedad, que para ellas no es osquedad, es esa seriedad, ese rigor que tiene su cuidador cuando es capaz de, con todos sus seres queridos, transportarla a unos sentimientos que les son afines. Sí. Bueno, pues tenemos a Carlos Ayala que dice: se me plantea una duda sobre las caras de Belmez. Si las manchas de las caras son realmente horchatoplastias de chufa, ¿cuál es la razón por la que se produzcan ahí y no en Valencia? Pues eso siempre se lo preguntó, ¿verdad? Pues tiene razón, eso se lo pregunté yo al autor de las caras de Belmez. Creo que era don Rodrigo Díaz de Vivar. Sí, Rodrigo Díaz de Vivar, sí, fue el primero que se interesó. Bueno, lo tuvo patentado. Y entonces él dijo que era porque no era territorio, en principio no era un territorio cristiano. Luego ya sí, después de la reconquista ya eso se... Ya, pero ya dio pereza. Claro, porque si ya lo tienes ahí, lo tienes instalado y eso tienes ahí, pues tu membrete y tienes ya una dirección... ¿Para qué lo vas a mover? Pues naturalmente, no crean más que problemas. O sea, fue por eso simplemente. Sí. Dice Jinete: según la historia, Jeremías fue el gran llorón por su famoso llanto de los 40 días y sus 40 noches. Sí. Como tiene un nieto a punto de llorar en este siglo, mi pregunta ¿es conveniente invertir mi dinero en una fábrica de paraguas? Bueno. Aquí nos han puesto en un brete. Aquí nos han puesto en un brete. Sí, la fábrica la fábrica de paraguas de Simeón. La de Simeón. Hombre, yo creo que Simeón ha cambiado mucho a lo largo de los años. O sea, Simeón empezó siendo... Cuidado con lo que dices, Pepín. Pepín, cuidado con lo que dices. Mire tus palabras, Pepín. No, pero es que hay que decirlo, quiero decir, y más ante claro, esta coyuntura que te preguntan precisamente. Simón empezó siendo un hombre oscuro. Cuidado, Pepín. Un hombre oscuro. Cuidado, Pepín. Pepín. Era oscuro. Pero sin embargo, ahora yo creo que se ha ido abriéndose. Se ha ido abriendo a la humanidad. Este hombre acompañó, Simeón concretamente, cuando en la época que llevaba, acompañó a Limber en su vuelo, en este vuelo que hizo nocturno, que hizo de París-Nueva York, Nueva York-París, en 2 horas, en Dakar, y lo hizo en 6 horas. Entonces, o en 2 horas 6. 2 horas 6. 2 horas o 6. 2 horas 6. Entonces, Simeón cambió su perspectiva, su manera de entender el mundo y sus pompas. Entonces se quedó con las pompas y vendió el mundo. Entonces, una vez que has vendido el mundo, ¿para qué necesitas una fábrica de paraguas si ya tienen las pompas? Entonces yo desde luego recomiendo a este joven. ¿Quién es? Alberto, me ha dicho, ¿no? Alberto, sí. Alberto de Cuenca. De Cuenca. Alberto de Cuenca. Yo creo que no. O sea, reconstruye tu vida, pero a partir de esto. Te quiero felicitar, Pepín, porque has manejado perfectamente esta situación, ¿eh? Yo creo que sí. Gracias, Macarena. Oinar, que dice ser José de Valencia para los amigos, dice lo siguiente: afirma usted que la chufa es
porosa. ¿Sería aventurado afirmar que la chufa se halla, por tanto, entre los componentes esenciales del universo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Por fin veo que sirve, Sí. Naturalmente, cuando estamos hablando de hormigón y cuando estamos hablando de piedra pómez y cuando estamos hablando de metacrilato, en el fondo no estamos haciendo más que un desbloqueo de una materia prima. La materia prima, efectivamente, es la chufa, pero por eso quiere decir, porque la chufa está implícita en cualquiera de los... el oro, ya cuando miras... Cuando partes el oro... Exactamente, cuando miras cambio el oro por los tubos de escape, lo hizo a través de la chufa. De la chufa. Porque era un material. Es el material, es un poco la piedra filosofal. Es lo que todo buscador intenta buscar y unos se encuentran desde luego y otros no. Pero en este caso sí, tienes la razón absoluta. El universo es claro que sí, que es horchata. Y la última. Víctor Echegaray, desde Barcelona, dice: al cruzar un palmípedo lentejero con una arcallada provocadora de puntas de cabeza plana, mediante ósmosis, ¿sería atrevido irse de gira con lo que salga? Pues corres tus riesgos, pero bueno, yo creo que eres un hombre valiente. Asume. Eres un hombre valiente, sí. Y yo creo que sí. Hombre, lo que sí debes hacer es, has dicho que utilizaba cabeza plana, ¿no? Cabeza plana. Pues llévate también tornillería de roja chapa. Sí, y con eso cualquier problema, cualquier avatar que pudiera surgirte en tu excursión queda perfectamente equilibrado. O sea, creas un equilibrio entre rosca chapa, rosca plana. Y por supuesto las alcayatas a su libre albedrío. Y las alcachofas, por si acaso, Sí. Muy bien, mi querido Pepín Tre, inmenso, Hombre, esto cada vez se pone difícil, Se pone difícil porque pero me alegra muchísimo porque la atención y la dedicación y el estudio, además que se demuestra con todo esto, por fin. Me tiene muy satisfecho. Por fin, Chispa y Muelle está calando. Voy a regalar llaveros. Hasta la semana que viene. Adiós. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.